Manualizar. Hola, mi nombre es César. Sean bienvenidos al canal en el que subiré diferentes y grandiosas manualidades. En esta ocasión, pulseras alfanuméricas parte 2. El día de hoy aprenderemos a ordenar los hilos para tenerlos listos antes de tejer el ojal. ¡Vamos a ello! Los materiales que necesitaremos para este video serán una regla, unas tijeras, un bolígrafo con tapita y una tabla con pinza para sostener nuestro tejido. Si no tienes, puedes utilizar cualquier cosa que te sirva como tal. Por ejemplo, yo suelo utilizar un estuche o lapicera cuando no le estoy enseñando a nadie, pues la altura en que se acomodan los hilos me permiten tomarlos fácilmente. Otra cosa que necesitaremos será la tabla de medidas que descargamos en el video anterior. En ella encontraremos las medidas y el número de hilos que necesitaremos. Si aún no has visto ese video, lo pondré en alguna parte de la pantalla para que vayas a verlo. En ella doy una introducción a dicha tabla. Luego de eso puedes volver a este video. De igual forma, si aún no has cortado los hilos, ponle pausa al video y ve a ello. Ahora sí, continuemos. Ordenaremos los hilos base de acuerdo a la tabla que representa la pulsera y a los datos ubicados debajo de ella. Así que el primer hilo que tomaremos es uno de 126.5 centímetros, que es el conformado por los hilos 6 y 7 en la tabla y que identificaremos con el número 1 en romano en los datos de abajo. Lo siguiente que haremos es tomar nuestra regla y medir según los datos del lado izquierdo de la tabla, marcado con la flecha verde y en la dirección de esta. Lo que quiere decir que en este hilo mediremos 64 centímetros. Y a partir de ahí lo doblamos para colocarlo en el bolígrafo. De esta forma. Tomando en cuenta que la parte que medimos siempre debe permanecer enfrente. Al colocar el hilo en el bolígrafo evitaremos que se nos mueva y así podremos dejarlo a un lado para continuar. El siguiente hilo que agregaremos es otro de 126.5 centímetros distinguido con el número 2 en romano y según la tabla mediremos 59.5 centímetros en ella. 30, 59.5. Lo tomamos desde ahí y lo doblamos para colocarlo en el bolígrafo. Y lo dejamos a un lado. Tomaremos el tercer hilo, mediremos según la tabla 59.5 centímetros. 30, 59.5. Lo doblamos desde ahí y lo colocamos en el bolígrafo. Y así haremos sucesivamente con el resto de los hilos conformado por dos medidas. En este caso hasta el quinto hilo. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas y actives la campanita
para que te llegue una notificación de cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, en algunas pulseras tendremos números de hilos bases impares, como se muestra en la siguiente tabla. En este caso, habrá un hilo central que no se corresponderá con ninguna otra medida en la tabla, por lo cual no se encuentra marcado por ninguno de las dos flechas inferiores. Este hilo se agregará después de haber agregado todos los hilos base conformado por dos medidas. Para agregar este hilo base solitario, lo que haremos es hacerle un pequeño doblez en su extremo, calculando más o menos la cantidad que ocuparemos como soporte del ojal, de esta manera, y lo colocaremos en el bolígrafo. De esta manera también lo estaremos fijando el conjunto cuando el ojal ya se haya tejido. Aquí lo he puesto en un color diferente para que se aprecie bien, pero cuando ustedes lo agreguen, este tendrá el mismo color que los demás hilos base, a menos que se diga lo contrario. En este caso, la parte más larga ha quedado atrás y es porque la parte que medimos ha sido la parte pequeña. Además lo he hecho por conveniencia, pues si hubiera puesto la parte larga por delante, la parte corta nos quitaría fluidez de tejido al hacer el ojal, ya que tendríamos que estar al pendiente de que este quedara dentro de cada nudo que hagamos, y eso haría más lento el proceso. Más adelante comprenderán por qué esto sería así. Una vez colocados todos los hilos base conformados por dos medidas y el hilo central o solitario en el caso de las pulseras con hilos base impares, colocaremos ahora sí el hilo base conformado por tres medidas. El hilo número 6 en este caso. Mediremos de ella 27.5 centímetros. Lo tomamos desde ahí y lo juntaremos con el resto, considerando en estos la medida aproximada que nos llevará tejer el ojal, y podremos ahora sí retirarlos del bolígrafo. Lo juntaremos y podremos pasarlos en nuestra tabla con pinza. Con cuidado de que no se nos mueva. Y listo. Ten presente que ahora la parte de los hilos que medimos de acuerdo al lado izquierdo de nuestra tabla han quedado en la parte de arriba, en esta parte. Si crees que los hilos se te mueven al tratar de colocarlo en la pinza, puedes hacer lo que yo hago. Teje unos cuantos nudos en el aire antes de colocarlos en la pinza. Esto por supuesto en cuanto ya dominen los nudos. Pero siempre ten cuidado de no perder el hilo que acabamos de agregar y también de no invertir el lado de los hilos, ya que tendremos problemas con las medidas al momento de estar tejiendo la pulsera. Recuerda que el lado que medimos y que tomamos con las manos es el lado izquierdo y ahí debe permanecer siempre. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y te ha ayudado en algo, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo un nuevo video. De este lado encontrarás el siguiente video y otro que quizás pueda interesarte. O al menos ahí estará en cuanto suba más contenido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.